Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, nuevamente agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de reencontrarnos siempre alrededor de la santa palabra del Señor. Hoy es jueves. Les recuerdo que los martes y los jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo una revisión muy minuciosa, muy detallada, muy reflexiva acerca del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Un capítulo escatológico en el cual Jesús, en una conversación con sus hombres, les manifiesta una serie de señales y eventos que van a preceder su segunda venida, la parusía del Señor Jesús, que tanto estamos anhelando usted y yo como creyentes. El tema de esta noche lo hemos titulado Infierno, lugar de tormento. Hemos venido hablando acerca del infierno. El infierno es un lugar real. Hemos sido muy vehementes, muy claros, y todos los criterios que hemos emitido acerca de este lugar han sido ajustados al 100% a la luz de la palabra. Ahora, si el hombre niega la existencia del infierno, niega la existencia de la palabra, porque no se vale que el hombre allá afuera solo crea en el cielo y no crea en el infierno. Claro, como siempre, el hombre siempre se va a acomodar y se va a ajustar. El ser humano es muy inteligente para acomodarse y ubicarse donde, decía mi abuela, donde más le calienta el sol. Entonces, no se vale que creamos en un cielo y que no creamos en un infierno. Si existe una cosa, existe la otra. No existe un mismo lugar para el 100% de la humanidad. Vamos a continuar en esta tarde-noche hablando acerca de el infierno, y vamos a ser hoy muy vehementes, muy categóricos en que el infierno es un lugar de tormento. Así lo dice la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas audiovisuales de Facebook Live y también a través de nuestras plataformas radiofónicas de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Ahí estamos observando que poco a poco los hermanos se van incorporando a esa transmisión en vivo y en directo. Les recuerdo que ese mensaje queda grabado audiovisual en nuestras plataformas, queda también el mensaje en formato de texto en nuestro blog, queda también el podcast del mensaje en MP Radio. Todas esas plataformas usted no tiene que ir individualmente a ir a buscar de una en una. Usted entra a ministrosdelapalabra.org, usted tiene la dirección en este momento en pantalla, entra en cualquier buscador del internet, digita ministrosdelapalabra.org y ahí encontrará toda la gama de recursos que hemos dispuesto para su bendición, para su edificación. Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44 dice: Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, un grupo de personas estará entregado a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Pero ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Satanás en ese momento tiene al mundo embotado, tiene al mundo concentrado en deleites, en placeres, en pasarla bien. Satanás tiene al mundo embaucado o engañado porque no quiere que nadie esté pendiente de cuando Cristo venga por segunda vez. Y ya Jesús lo profetizaba cuando decía que cuando Él venga, la gente va a estar en otra cosa. Pero Mateo 24 fue escrito para los hijos y las hijas de Dios,
Mateo 24 no es para el hombre y la mujer carnal. Mateo capítulo 24, que trae las señales y los acontecimientos de Jesús, no son para los hombres y las mujeres allá afuera. No porque Jesús no quiera revelarse a ellos, es porque ellos voluntariamente han decidido no querer saber nada del Señor. Y por eso es que entonces usted y yo somos llamados a partir de Mateo capítulo 24 a ir leyendo los tiempos, a ir leyendo entre líneas todo lo que está aconteciendo en el mundo terrenal en que vivimos, esas señales que anuncian que nuestro Señor y Salvador viene por segunda vez. Ahora, hemos venido hablando que las señales de Mateo capítulo 24, para los que nos están siguiendo en la plataforma audiovisual, estamos colocando esa infografía que ya ha sido de consulta en sesiones anteriores, porque las señales de Mateo capítulo 24 tienen su correspondencia en el libro de Apocalipsis, propiamente en el capítulo 6, cuando hablamos de los famosos sellos del Apocalipsis que tienen su correspondencia con jinetes respectivos. Ellos a su misma vez tienen un paralelismo con Mateo capítulo 24. Las señales que Jesús nos da en Mateo 24 no son descritas a nivel de detalle, solo son mencionadas. Por eso es que vamos a Apocalipsis capítulo 6 para poder obtener una claridad, para poder obtener un mejor análisis y comprensión de cada una de estas señales de Mateo 24. Por eso dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí, que decía el cuarto de los seres vivientes, acércate. Después, está hablando Juan, vi un caballo pálido amarillento, el que lo montaba se llamaba Muerte y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Por eso hemos sostenido que los jinetes del Apocalipsis son 5. El jinete número 4 es la muerte, el número 5 es el infierno, quien es el representante del reino de la muerte. Y los dos, dice Juan, se lo están diciendo, y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de ese mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Hemos venido entonces hablando largamente, ampliamente. Hermano y hermana, cuando estudiamos escatología, principalmente estos temas de los últimos tiempos, hay que sacar el rato para reflexionar. Escatología, yo no puedo hablar de los últimos tiempos en una predicación de 40 minutos en un púlpito. Eso es imposible. Hay temas en la palabra del Señor que requiere escudriñarlos, que requiere reflexionarlos, que requiere un análisis profundo. Hay que leer comentarios que otras personas han escrito, producto de sus propios análisis. Hay que ir a otros libros escatológicos que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Daniel, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel. Hay muchos temas, Sofonías, por ejemplo, que me habla de la ira de Dios, el libro de Joel. Hay muchos libros que también tenemos que ir a consultar para poder refrendar los conceptos que estamos esgrimiendo. No podemos predicar acerca de escatología aislando un versículo de toda la palabra del Señor y creando una doctrina. Por eso los martes y los jueves nos hemos tomado todo el tiempo para ir poco a poco haciendo el desarrollo de todas esas señales y eventos escatológicos que van a preceder la segunda venida de Jesús. Ya hemos sido bastante amplios con el tema de la muerte. Sin embargo, tenemos que volverla a retomar otra vez, porque la próxima semana vamos a estar hablando de dónde se encuentran los muertos en este momento. ¿Dónde han ido a parar aquellas personas que una vez estuvieron de este lado del mundo? ¿Dónde fueron a dar? ¿Qué ha sido de ellos? Vamos a hablar de los muertos, si Dios lo permite, la próxima semana, su condición, su situación, y vamos a demostrar que están más vivos que nunca y que están ubicados en dos grandes lugares de dimensiones desconocidas para el ser humano. Así es que desde ya le invito para que nos acompañe en las próximas sesiones de escatología la próxima semana, porque vamos a hablar acerca de la condición de los muertos. Ahora,
De lo que hemos venido hablando es acerca del infierno. Decíamos que hay 15 cosas que usted y yo tenemos que conocer si no las conocemos, o que es bueno que las refresquemos si tal vez las habíamos olvidado. Es muy importante cuando alguien nos pregunta acerca del infierno, como hijos e hijas de Dios, saber qué responder. Nosotros no respondemos según prejuicios humanos. Yo tengo que responder según lo que a mí me dice la palabra del Señor, que son las cosas. Entonces, la semana pasada habíamos concluido que el infierno, en primer lugar, es real, que el infierno es un ser espiritual y a la misma vez es un lugar. El infierno, al ser un lugar, es una fosa común. Muchas personas entran a ese mismo lugar sin distingo de género, sin distingo de cultura, sin distingo de clase social, sin distingo de edad. Todos van a ese mismo lugar. Y es una región espaciosa, que desde que el hombre fue creado, todos los días a este lugar caen miles y miles y miles de personas. Y usted me dirá, bueno, ¿y quiénes están en el infierno? En la sesión del martes anterior fuimos categóricos diciendo que en el infierno se encuentran personas condenadas a la eternidad de perdición. Personas que estuvieron en este mundo con nosotros, que rechazaron la gracia inmerecida de Dios y que por tanto al morir se hacen acreedores y prisioneros de este lugar. A este sitio se accede en el momento en que la persona muere. Nadie va al infierno vivo, como tampoco nadie vuelve una vez que ha entrado a esta prisión. El infierno, decíamos la semana anterior, no se sacia de recibir muertos. El infierno siempre está sediento por recibir almas condenadas que voluntariamente decidieron ir a ese lugar. Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno se va uno mismo a través de sus pensamientos, de sus palabras y de sus malas acciones. Es una cárcel imposible de salir y es imposible regresar a los vivos una vez que se ha adentrado a ese lugar. Los que se encuentran en el infierno no tienen la conciencia de lo que está sucediendo en el mundo de los vivos. Ellos están encerrados y, como lo vamos a ver ahora, están siendo atormentados a partir del momento en que dejan el mundo de los vivos. Todos los que han muerto, entonces, están más vivos que nunca. No están en trance, no están dormidos, olvídese. No están en una zona gris esperando que los vivos los saquemos de ahí para mandarlos al cielo. Yo no puedo hacer nada por el muerto. El que se murió, se murió. Y ya es un tema de responsabilidad personal individual. Tendrá que presentarse delante del Señor y yo por él no puedo hacer nada. Yo puedo hacer algo por mí mismo mientras estoy en la tierra. Aún más, yo no puedo hacer nada por usted, salvo que predicarle el evangelio de las buenas nuevas. Pero usted es el que tiene que tomar la decisión, como yo tengo que tomarla también. Los que llegan al infierno, increíblemente, decía el libro de Ezequiel, son recibidos escarnecedoramente por los que se encuentran ahí. Los que están ahí están deseando que usted llegue a hacerles compañía. Tal vez murió una persona que le odiaba a usted, murió en pecado, está en el infierno, y cada momento y cada segundo que llegan personas a ese lugar, esa persona que lo odiaba a usted está revisando si entre esos muertos que está cayendo está llegando a usted, porque él quiere consolarse. El único consuelo que tiene el condenado allá abajo es de ver a todos aquellos que conoció y que desearía que estén con él. Pero que usted vaya a hacerle compañía es un tema que solo depende de usted. En ese lugar, leíamos en el libro de los Salmos, no se alaba a Dios. En ese lugar no se cantan coritos. En ese lugar no se predica. En ese lugar no hay salvación. Es una sala de espera de mucho dolor, de fuego, como lo vamos a seguir analizando hoy, donde los condenados están esperando ser llevados al juicio ante el gran trono blanco para que les sean leídas las pruebas condenatorias que los va a lanzar al lago de fuego. Como decía mi abuela, tras de cuernos palos. Esas son, así brevemente, las primeras 9 cosas
que yo quería que usted supiera o que refrescara acerca de lo que es el infierno. Ahora, la décima cosa que yo quiero que usted, amado hermano y hermana, ponga atención en cuanto a este lugar, es que el infierno, como decía el enunciado del tema de esta tarde, es un lugar de tormento. El infierno no es un parque de diversiones. El infierno no es una playita para nadar en las olas. El infierno, hermana y hermana, es un lugar de tormento. Es un lugar inimaginable. No hay un ser humano que haya ido y venido para que nos cuente cómo es el infierno. El único hermano y hermana que sabe lo que es ese lugar es Jesús. Y ya vamos a hablar más adelante cuando Jesús nos cuenta ampliamente exactamente lo que sucede en ese lugar de horror, en ese lugar de terror, un lugar al cual yo no se lo deseo absolutamente a nadie. Volvemos a ser reiterativos, es un lugar para los muertos en pecado, aquellos que se fueron con el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es morir en pecado. La muerte es la mejor amiga del creyente, porque terminamos de padecer, de sufrir, de llorar, de lamentarnos, de enfermarnos. Para el creyente la muerte es nuestra mejor amiga, pero para el no creyente, amado hermano y hermana, es la peor enemiga, porque ese aguijón del pecado que la persona se lleva cuando muere es precisamente lo que hace que esa persona sea condenada por la eternidad, porque no expió sus pecados en vida, porque no quiso rendir su vida al Señor, porque no trajo todas sus faltas al único que podía verdaderamente perdonarlo y hacerle una nueva criatura. Tendrá que llevarse sus pecados al otro lado. Vino a este mundo en condenación, se irá de ese mundo en condenación. La persona que muere sin Dios y sin esperanza se lleva sus pecados al otro lado. Y por esos pecados es que será juzgado y tendrá que pagar por toda la eternidad. Ahora, es muy importante también entender que, y decíamos la semana anterior, que Dios está muy enojado con el mundo. Dios está muy enojado con las personas que constantemente le ofenden, con las personas que constantemente le desagradan, con las personas que constantemente lo mortifican a través de sus malas acciones, pensamientos y palabras. A Dios lo molesta muchísimo y lo enoja muchísimo las injusticias que muchos hombres y mujeres cometen con personas desvalidas, los que le hacen daño a los hijos e hijas de Dios. Y hay un momento en la historia de cada ser humano en donde Dios consuma su ira. Hay un momento donde Dios dice hasta aquí, no más. Un tiempo de no retorno, donde Dios dice estiré lo más que pude, te llamé con lazos de amor, no quisiste y estoy tan enojado contigo que lo único que calma la ira de Dios es tomar a este hombre y a esta mujer y enviarlo al lago de fuego. Enviarlo en este momento al infierno. Cuando Dios manda a un hombre y a una mujer al infierno, ahí se consuma la ira de Dios con esa persona que ha sido enviada a ese lugar. Ojalá que esto no tenga nada que ver con usted y conmigo, porque lo que estamos hablando es un tema muy serio. No podemos estar todo el tiempo viendo memes, no podemos estar todo el tiempo en una pura risa. Hay gente que considera esa vida como una broma, hay gente que solo pasa riéndose. El mismo Salomón decía en los Hebreos, el tema de la risa, decía mi abuela también, ahunda en la boca de los tontos. Usted no puede estar todo el tiempo riéndose, todo el tiempo en una pura broma. Hay gente que cree que la vida es una broma, que la vida es un vacilón, que la vida simplemente es para disfrutarla. Perdóneme y discúlpeme. Pero en esta tarde noche estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de vida y estamos hablando de muerte. Y es aquí donde el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Dispónganse a beber el vino de la ira de Dios, quien se enojará mucho
y los castigará duramente. Dispónganse a ser torturados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo del fuego que los tortura sube por los siglos de los siglos. El tormento será eterno y nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. Y vuelvo a ser reiterativo. ¿Por qué la gente allá afuera? ¿Por qué las principales religiones de este mundo, hermano y hermana, nos dicen a usted y a mí que el infierno no existe? ¿Por qué la gente quiere insistir en engañar a los demás diciéndole que Dios es un viejito de pelo blanco, todo cacreco seguramente con un bastón, sentado en una silla, que no mata ni una mosca? Porque ese es el Dios que muchas personas tienen allá afuera. Hasta se burlan, hermano y hermana, y blasfeman contra el Creador de todas las cosas. No entiendo por qué quieren seguir insistiendo en algo que la Biblia claramente nos dice a usted y a mí que existe. Existe la ira de Dios y existe un lugar donde la ira de Dios se consume. Y es interesante porque en 3 versículos de Apocalipsis capítulo 14, a mí la Biblia me habla de ira, me habla de enojo, me habla de castigo, me habla de tortura con fuego y azufre, me habla de tormento, me habla de sufrimiento. 6 palabras que con solo leerlas nos encrispan los vellos del cuerpo, que con solo imaginarlo, hermano y hermana, nos pone definitivamente a pensar las cosas 2 veces. La misma palabra del Señor dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sálvese quien pueda, porque en el momento en que Dios descarga su ira, como decía mi abuela, no queda títere con vida. La 11ª cosa que quiero que usted conozca o refresque acerca del infierno es que en ese lugar, si hay algo que sobra, si hay algo que abunda, es el fuego. No sé si usted se ha dado en algún momento alguna quemadura. Tal vez usted encendió un cerillo, tal vez una cocina de gas, tal vez tocó un recipiente muy caliente inmediatamente y por reacción y por inercia. Nosotros tratamos de quitarnos de esa llama, de quitarnos de ese recipiente que está muy caliente. Revisamos la piel, si la quemadura, bueno, se dice que hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Bueno, presumimos que apenas nos quemamos algo en la piel, ya se nos hace una bombita ahí y se recoge un poco de agua y es muy doloroso. Las quemaduras son muy dolorosas. Es muy triste y muy lamentable cuando hay personas que se queman en incendios o personas que mueren calcinadas, porque es una muerte muy horrenda. El quemarse en el cuerpo es un asunto que genera mucho dolor y aniquila muchos órganos del cuerpo cuando recuerde usted que el organismo, una vez que la quemadura va avanzando, el cuerpo se va encogiendo precisamente de esas quemaduras. Es algo muy doloroso. Y hermano y hermana, si solamente tocar el disco de la cocina nos hace pegar 4 brincos, imagínese usted lo que es estar toda una eternidad en un lugar donde nos estamos quemando vivos, deseando la muerte como nunca antes, y la muerte ya no va a existir. La muerte, hermano y hermana, no nos va a consolar, no nos va a ayudar. Estaríamos ardiendo por toda la eternidad, deseando morirnos. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que ese fuego, el fuego del infierno, nunca será apagado. Fuego en la mañana, fuego en la tarde, fuego en la noche, fuego en la madrugada, entrándole y saliéndole al ser, sea espiritual o sea terrenal. Porque recuerde que todos los seres creados impíos, tanto espirituales como carnales, van a estar concentrados en ese mismo lugar. También vamos a ver más adelante una sesión que le hemos titulado El gusano que no muere. Nos dice la palabra del Señor también, y lo dice Jesús, que cada uno en el infierno, aunque el fuego es común para todos, cada uno tiene un gusano que constantemente lo está mortificando y martirizando.
Y los comentaristas han concurrido y han acordado que muy probablemente ese gusano sea un remordimiento eterno por todos los males que provocó, que lo han llevado a ese lugar, pero también ese gusano le va a estar recordando todas las veces que rechazó la voz de Dios para que se arrepintiera. Toda su eternidad tendrá suficiente tiempo para recordar cada cosa mala que hizo y también para recordar cada vez que rechazó a Dios. El problema es que al estar ahí ya no hay vuelta de hoja, ya no hay nada que hacer. El mismo Jesús lo dice en Marcos capítulo 9, 43, está hablando acerca del infierno, donde el gusano, dice Jesús, no muere, donde el fuego nunca se apaga. Eso es el infierno. La decimosegunda cosa que quiero conversar con usted, de 15 cosas que necesito que refresquemos y conozcamos acerca del infierno, es que es un lugar que asusta a los mismos demonios. Vean qué increíble. Los demonios, ¿quiénes son los demonios? Los demonios fueron ángeles al servicio de Dios, que se rebelaron en el momento en que Satanás también se rebela contra Dios. Hubo un momento, lo vamos a analizar más adelante, en que Satanás no está conforme como Dios lo ha creado. Quería ser Dios. Qué iluso que nosotros como criaturas juguemos a Dios. Una cosa es el creador, otra cosa es la criatura. Satanás creía que podía sentarse en el trono de Dios y por eso es que emprende una rebelión con un tercio de ángeles que voluntariamente le servían a Dios. Los ángeles también fueron creados como usted y yo respecto al libre albedrío. Los ángeles tuvieron que decidir entre la lealtad a Dios o la lealtad a Satanás. El problema es que los que eligieron por Satanás cometieron el peor error de toda su existencia. Y son los que hoy usted y yo conocemos como ángeles caídos o demonios. Más adelante vamos a estar hablando también acerca de los ángeles y de todos estos temas. Hay mucho que hablar en cuanto a escatología y esperamos, si es la voluntad de Dios, tener todo el tiempo suficiente para poder conversar acerca de estos temas. Por eso les invitamos para que usted también traiga a una persona para que escuche esta palabra del Señor, que es muy importante. Dentro de los temas que hoy en día tenemos que hablar en nuestras iglesias, dejemos de hablar menos del diezmo. Dejemos de hablar temas que realmente no nos llevan a ningún lado. Estamos más preocupados en hacer templos más grandes. Estamos más preocupados en meter más vehículos, porque más vehículos son más diezmos. Concentrémonos en temas importantes que tenemos que llevar a la iglesia y que la iglesia conozca. Dejemos de estar perdiendo el tiempo tanto en anuncios en las liturgias. Dejemos también de perder el tiempo mucho en cantaleta. Una cosa es que nosotros adoremos y alabemos a Dios. Y otra cosa es que casi el 90% de la liturgia se va en cantar y cantar y cantar y cantar. Y cuando vamos a ir a la palabra del Señor, si nos da tiempo la abrimos y tal vez ese día hasta ni predicación hubo. Tengamos cuidado, porque las liturgias correctas, y así aparecen en el Antiguo Testamento, es cuando le damos el tiempo suficiente a la palabra. Aquí en Ministros de la Palabra no cantamos, aquí yo no canto ni los pollitos. Aquí no estamos preocupados en cantar ni en cantarle a usted. Para eso tenemos MP Radio, de noche o de día tu mejor compañía. Tenemos más de 3000 melodías en MP Radio para bendecirlo y edificarlo a través de ministerios muy hermosos que Dios le ha dado a hombres y mujeres para alabarlo y exaltarlo. Pero en MP Radio estamos concentrados en que usted, hermano y hermana, reciba palabra de Dios. Exíjale usted a su pastor, exíjale a su líder de ministerio que la palabra tenga tiempo suficiente en las liturgias de sus respectivas congregaciones. Los demonios se asustan del infierno. Es algo que para ellos es horroroso. Y es interesante que si hay alguien que está consciente de la verdad del infierno, es el demonio. El demonio sabe que ese lugar existe, aunque Satanás nos quiera mentir
y tenga engañados a muchos allá afuera. Los demonios no se pueden engañar porque en el momento en que ellos se rebelaron, fueron lanzados de la presencia de Dios y muchos de ellos están encerrados en el infierno. Es increíble la fe. Si hay alguien que le tiene fe al infierno, es el demonio. Si hay alguien que cree en la existencia de este lugar de tormento, es el demonio. Vean qué interesante. Santiago nos decía en su carta homónima en el capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, está hablando Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano y hermana, los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. En los evangelios los encontramos temblando ante el poder de Cristo. Los demonios saben más que usted y yo acerca de este lugar de tormento. Los demonios reconocen el poder superior de Jesús y lo vemos en muchos acontecimientos en los evangelios, horrorizados de que Jesús los envíe a ese lugar de oscuridad eterna. Es increíble. Dice, para muestra un botón, el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 20, 30 y 31. Está Jesús aquí en un entrevero con unos demonios y el demonio se llama Legión. Legión en el contexto histórico era un grupo de soldados romanos bastante numeroso y por eso es que se llamaba Legión. Lo que nos está diciendo es que eran muchos demonios que estaban viviendo en la humanidad de una persona. Legión le dice a Jesús, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, vean al demonio rogándole a Jesús. Vean, hermano y hermana, quién es el que tiene poder y quién no tiene poder. Uno de los grandes problemas, y aquí me quiero detener un momento, nosotros muchas veces le damos a Satanás un poder que Satanás no tiene. Si bien es cierto, Satanás es más poderoso que usted y yo, a mí la Biblia me dice que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Usted no tiene que darle a Satanás más poder que el que él tiene, porque Satanás mismo se doblega delante de la presencia del Señor y no hace lo que le da la gana, porque todas las acciones que Satanás realiza y ha realizado desde tiempos inmemoriales han sido provocadas y controladas por el Eterno. Y eso Satanás lo tiene totalmente clarísimo y no quiere que usted lo sepa. Por eso vemos a Legión donde le está rogando a Jesús que no le atormente. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Entonces los demonios responden, Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en esa persona. Esto le suplicaban que no los mandara a volver a la oscuridad eterna, donde se castiga a los demonios. Por eso es muy importante que usted sepa quién le tiene miedo a quién. Jesús no le teme a nada. Satanás está contando las horas y los minutos en el momento en que va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Satanás no pierde el tiempo. Por eso Satanás sabe cuál es su destino final. Está horrorizado de solo pensarlo. Y mañana, tarde y noche, él quiere llevárselo a usted con él. Satanás no quiere irse solo. El consuelo de Satanás cuando esté en el lago de fuego es que usted esté con él. Que como él está sufriendo en ese lugar, usted en ese momento también sufra con él. Pero ¿quién toma la decisión? Satanás no decide por usted. Nuestro Salvador no decide por usted. Yo no decido por usted. Usted es el que puede decidir por usted mismo. Usted tiene ese libre albedrío que Dios le ha otorgado para que usted escoja si quiere ir al infierno o si no quiere ir al infierno. Los ángeles tomaron la peor decisión de su existencia. Y el problema es que al rechazar a Dios, el problema es que al dejar de serles leales a Dios, decidieron irse con Satanás y los días también de esos demonios están contados. Por eso, hermano y hermana, el lago de fuego será el tormento eterno para todos los seres celestiales y
seres humanos que se rebelaron contra Dios. En el lago de fuego, ahí se tendrá de vecino a Satanás. Ahí estarán de vecino los peores demonios que están en ese momento encarcelados. Ahí estará el falso profeta, ahí estará el anticristo, ahí estará lo peor de lo peor que ha venido a ese mundo. Ahí estarán concentrados y encerrados. La maldad no se extingue, la maldad se encierra. E ir a ese lugar, aparte de todo el tormento inimaginable que existe, y tener a todos esos bichos ahí de vecinos, hermano y hermana, es algo que humanamente yo no logro ni siquiera percibir. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 14 y 15, es categórico cuando me dice a mí que hay muchos demonios encerrados en prisiones de oscuridad. Muchos de ellos van a ser liberados para cumplir parte de los juicios que Dios va a traer sobre la humanidad impenitente. Cuando el Señor traiga castigo sobre este mundo que lo ha rechazado, Él abrirá el abismo y vendrán muchos demonios a cumplir propósitos específicos de Dios, que será torturar a la misma humanidad. Imagínense lo que un demonio en este momento está deseando en el infierno, que lo saquen un ratito para venir a dañar a todo el que pueda. Lo iracundo que debe estar, lo molesto que debe estar, el odio que debe tener, que cuando Dios le diga salga, hermano y hermana, no lo va a pensar dos veces. Y eso va a ocurrirle a la humanidad, que va a tener que recibir la ira de Dios. Y parte de la ira de Dios que el mundo va a recibir va a ser llevada a cabo por hordas demoníacas que van a traer juicio instruido a nivel de detalle de parte de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer con los seres humanos. Por eso el mismo apóstol Pedro, que también aborda ese tema, nos dice en el capítulo 2 de su segunda carta, en el versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, metiéndolos encadenados en tenebrosas cavernas, donde estarán hasta el día en que juzgará a todos. Muchos demonios en este momento están trabajando al servicio de Satanás, pero hay otros que ni el mismo Satanás puede liberarlos, porque Dios los tiene encerrados. No logro imaginar la clase de criatura malévola que por algo está encerrado, porque si estuviera afuera haciendo loco, hermano y hermana, no tengo ni la menor idea todas las barbaridades y atrocidades que estos demonios harían. Por eso están presionados. Ahora, los ángeles no tienen oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban día y noche en la presencia de Dios. Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían todo lo que sucedía en el cielo. Ellos eran criaturas que vieron todo lo que Dios creó. Antes de que Dios creara el mundo, los ángeles ya existían. Y por eso es que no tienen posibilidad de perdón de pecados. El perdón es para el ser humano. Dios no vino a salvar ángeles. El ángel que tomó la decisión equivocadamente tiene que acarrear la responsabilidad por esa decisión. No hay perdón para que aquel ángel que se haya rebelado contra Dios. El mismo Judas en el capítulo 1 versículo 6 nos dice: y a los ángeles que abandonaron el lugar de autoridad que Dios les había dado, ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. A nivel de ángeles, después vamos a hablar ampliamente acerca de este tema. Hay también estratos de autoridad en los seres celestiales. Y hay algunos de ellos, muy probablemente los más relevantes después de Satanás, que están guardados y que no van a salir hasta el día que sean enjuiciados y enviados al lago de fuego. Por eso quiero invitarle desde ya, para los que están en ese momento en la plataforma audiovisual, quiero invitarlo desde ya, porque en el mes de julio, los viernes, una vez que terminemos la carta a los hebreos, vamos a entrar a desarrollar un tema que se llama Conociendo al enemigo. Vamos a tratar a nivel de detalle, vamos a conocer quién es Satanás.
cómo fue creado, por qué se reveló, cuál es la intención de Satanás, qué está haciendo Satanás en este momento, cuáles son los alcances de todas sus maldades, cuál será el fin de Satanás. Es una serie de sesiones bastante extensas y que van en un paralelo con estos temas que estamos desarrollando en escatología los martes y jueves. Pero esto será una sesión exclusiva, sesiones exclusivas, todos los viernes del mes de julio, apenas terminemos la carta a los hebreos. Decía un erudito hace unos siglos que el creyente tiene que conocer en el transcurso de su vida cristiana. Hay 4 cosas que el creyente tiene que conocer de primera mano y al dedillo. En primer lugar, si hay algo que el creyente tiene que aprender, tiene que escudriñar, tiene que estudiar, es acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso es que desde ya le anticipo que hay un tema que en los próximos meses vamos a iniciar y se llama Conociendo a Jesús. Vamos a volver a retomar toda la vida y ministerio terrenal de Jesús. Vamos a entrar a hacer un análisis exhaustivo que nos va a llevar unos 2 o 3 años, donde nos vamos a concentrar exclusivamente a hablar de Cristo. Lo segundo que usted y yo tenemos que conocer como hijos e hijas de Dios y que tenemos que aprender es acerca de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros conozcamos la palabra. Lo tercero que usted tiene que conocer es conocerse usted a sí mismo. Usted tiene que tener claro quién es usted. No esté interesado en el pastor o en la pastora. No esté interesado en su vecino. Interésese en usted. Usted tiene que conocer el tipo de persona que es usted. Usted tiene que conocer sus debilidades. Tiene que conocer esas zonas que Satanás ataca y tienta. Usted tiene que conocerse a sí mismo y empezar a trabajar de la mano con Cristo para ir cerrando todas esas áreas que Satanás utiliza constantemente para hacerlo caer. Yo tengo que conocerme exactamente como soy yo. Pero lo cuarto que un creyente tiene que conocer al dedillo es a su principal enemigo, a su principal oponente, y ese es Satanás. Y por eso es que le vamos a dedicar un buen tiempo al maligno en sesiones de viernes durante el mes de julio en adelante. Conforme se vaya acercando las fechas, vamos a ir dando toda esa información a través de nuestras plataformas, a través de nuestro chat también de WhatsApp. Le quiero recordar que a partir del 1 de junio, próximo sábado, acostumbramos en Ministros de la Palabra a enviar saludos de cumpleaños a todos nuestros hermanos que están en el chat. A partir del 1 de junio, los saludos de cumpleaños van a ser enviados directamente a los perfiles de Facebook de cada uno de los cumpleañeros. Por eso es que es muy importante que nosotros, usted se suscriba al perfil de Ministros de la Palabra en Facebook, que la fecha que usted consigna sea la fecha de su cumpleaños, porque automáticamente en nuestros perfiles salen todos los cumpleañeros. Y tenemos la política de saludar a todas las personas que cumplen años. Nosotros en ese momento, Ministros de la Palabra, tenemos unas 500 personas, si más no me acuerdo, y todos los que cumplen años, todos los días los saludamos. Queremos saludarles y ahora será a través de los perfiles de Facebook, para que usted entonces se suscriba a el Facebook de Ministros de la Palabra, a nuestro perfil, y aparezca la fecha correcta de su cumpleaños, que automáticamente sale en el día que usted festeja su onomástico, y ese día le estaremos saludando. La decimotercera cosa que necesitamos conocer acerca del infierno es que es un lugar al cual Dios no quiere que usted vaya. Hermano y hermana, yo no sé por qué el hombre allá afuera es tan ingrato con Dios, blasfema contra Dios, diciendo que Dios es un enojón, que Dios es un macabro, que Dios es un grotesco, que Dios le encanta la sangre del ser humano, que es un Dios violento. Cuando a mí la palabra del Señor me dice que Él no quiere que usted y yo vayamos al infierno.
Eso es algo impensable para Dios. En el momento en que el hombre peca en el huerto del Edén, Dios tenía que hacer algo por el ser humano, porque el ser humano por sí mismo no podía resolver esa relación rota. Hermano y hermana, tenemos que reconocerle a Dios la iniciativa que Él toma a través de enviar a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo tengamos remisión de pecados. Por eso es una injusticia que nosotros, o que mucha gente allá afuera, se enoje contra Dios, culpe a Dios de sus situaciones y condiciones, cuando Dios lo único que ha hecho es traernos a usted y a mí con lazos de amor. Y todavía hoy, mientras hay vida, Él lo sigue haciendo. En el momento en que la vida se termina, hermano y hermana, ahí ya definitivamente no hay nada que hacer. Por eso el libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 32 dice, yo no quiero que mueran, está hablando Dios. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. El Señor te está diciendo en esta noche que Él no quiere castigarte, que Él no quiere enviarte al infierno. Recuerden que el único que puede enviar a un ser humano al infierno es Dios, pero lo hará porque el hombre voluntariamente lo ha decidido. Satanás no te puede enviar al infierno. Tu pastora no te puede enviar al infierno. Yo no te puedo enviar al infierno. Dios te enviará al infierno porque usted lo ha decidido así. Así es que Él mismo nos está diciendo en esta tarde, yo no quiero que usted muera. Yo no quiero verlo en el infierno. Yo no quiero verlo torturado. Pero si usted va a pisotear, te está diciendo Dios, la sangre de mi hijo, lo que yo más amo, lo envié por ti, y usted me lo quiere pisotear. Usted quiere blasfemar contra Él. Usted quiere tomar por inmunda la sangre de mi hijo. Hermano y hermana, eso es algo que Dios no va a tolerar. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga bastante bien. El mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro dice, no es que el Señor se tarde de cumplir lo que prometió como piensa la gente. Está hablando de la segunda venida de Jesús, a la cual muchas personas hoy se burlan. ¿Qué es lo que pasa? Dice Pedro. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Hermano y hermana, vamos a hablar más adelante acerca del día de la ira. Todos estamos deseando, uy Señor, yo quiero que vengas. La ira va de la mano con la segunda venida de Jesús. Y muchas de nuestras oraciones es, Señor, yo quiero que vengas ya. Hermano y hermana, pero si tienes hijos inconversos, cuidado con lo que le estás pidiendo a Dios. Si tienes situaciones personales que no has arreglado, lo último que le debes pedir a Dios es que venga por segunda vez. Tengamos mucho cuidado, porque la segunda venida de Jesús no va a ser tiempo de risa y de alegría, como muchos judíos en el contexto histórico creían en Isaías. No, será un tiempo de terror, será un tiempo de dolor, será un tiempo donde la gente se va a esconder, va a dejar sus tonteras y va a pretender huir de Dios y no va a poder. Hay mucho que hacer todavía antes de la segunda venida de Jesús. Empieza por ti y continúa con los demás. El Señor no ha venido no porque esté pensando en otra cosa o se le corrió el calendario y se le olvidó que tenía que venir. No, Jesús no ha venido porque todavía tienes familiares que no conocen a Dios. Porque todavía hay muchas personas que tienen que recibir esos mensajes de ministros de la palabra. Porque hay muchas personas que todavía tienen que ser confrontadas con su situación pecaminosa y tomar la decisión correcta, si es que así quieren hacerlo. Sin embargo, dice el escritor de los Hebreos, si después de haber conocido la verdad, seguimos pecando voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Lo único que nos queda es esperar con terror el juicio, el fuego ardiente con el que Dios devorará a sus enemigos. Dios es que tampoco va a estar esperándonos toda la vida. Él lo dijo en Génesis 6 a los antediluvianos, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. ¿Qué se está creyendo el hombre? ¿Que puede hacer lo que le da la gana y lo voy a esperar toda la vida? No. Hay un momento donde Dios dice, se acabó, se finish, no más. ¿Y qué es lo que queda después de esto? ¿Qué es lo que queda después de la muerte de un impío? Si después de conocer la verdad seguimos pecando, ya no hay más sacrificio de pecados. Cristo no va a venir por segunda vez. Lo único que queda es esperar el terror del juicio. Y vean lo que me está diciendo, terror. No me está diciendo parque de diversiones. No me está hablando de un día de campo.
Me está hablando de un fuego ardiente que Dios va a traer para devorar a sus enemigos. Dios es un Dios de amor, pero Dios también, amado hermano y hermana, es un fuego consumidor. Tengamos ese concepto totalmente claro. Otra cosa también importante que quiero conversar con usted es que el infierno es una prisión temporal antes del juicio final y la segunda muerte, que usted y yo sabemos que es el lago de fuego. Recordemos que el lago de fuego será la morada eterna de tormento para todos los impíos. Si usted en ese momento está con nosotros, quiero, antes de terminar esta sesión, enseñarle esa infografía. En este momento, los que mueren sin Cristo están en una zona temporal de tormento que se llama infierno. Pero un día, dice Apocalipsis capítulo 20, que van a ser llamados, van a resucitar y serán llevados a un juicio que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Ahí, hermano y hermana, se van a abrir libros. Después vamos a hablar a profundidad del juicio, de los libros, de esa comparecencia. La persona le será leída, las pruebas condenatorias. Ahí no habrá abogado. En ese juicio final no hay acusadores, no hay defensores. Ahí simplemente se sacan las pruebas, se revisa si el nombre de la persona está en el libro de la vida. No está, nos vamos al libro de las acciones. Y por cada palabra, por cada pensamiento y por cada acción que le será leída a nivel de detalle a cada ser humano impío que ha pisado este planeta, inmediatamente se le demuestra el por qué tiene que ir a vivir toda su eternidad al lago de fuego, donde será su destino final. Eso lo dice la Biblia. Y eso, hermano y hermana, es lo que nosotros creemos y predicamos. No hay absolutamente nada que hacer cuando se llegue a esta situación. Apocalipsis 20:11 dice: vi un gran trono sobre el cual alguien estaba sentado. Vi a los muertos de pie delante del trono. Los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Ahí se acabó el trabajo de esos dos. Este lago de fuego, la segunda muerte, el que no está escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Después vamos a analizar a nivel de detalle lo que sucede en este lugar. Tenemos que seguir hablando ya de las últimas consideraciones acerca del infierno, porque la otra semana, el próximo martes, vamos a abordar un tema que he titulado Vida después de la muerte. El próximo martes vamos a demostrar que en el momento en que morimos, en un abrir y cerrar de ojos, empezamos a vivir nuestra verdadera vida, nuestra vida eterna. El ser humano es un ser inmortal, mortal para esta tierra, pero desde el momento en que usted y yo abrimos los ojos a este mundo, nos convertimos en seres inmortales, que nuestras verdaderas vidas se viven después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Próximo martes, si Dios lo permite, 5 de la tarde, en estas sesiones de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Padre, gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Toda la honra y toda la gloria, recíbela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra se ha predicado. Queda en nuestras diferentes plataformas audiovisuales, radiofónicas, de formato de texto. Usted puede volver a consultar este mensaje. Yo quiero recordarle que hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, la doctora Gisela Araya tiene su acostumbrado programa Psicología del Alma. La doctora Araya hoy va a estar hablando acerca de la hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? ¿Quiénes son aquellas personas que se llaman hipocondríacos? Bueno, de eso es de lo que ella quiere conversarnos a partir de las 7 de la noche. Una persona hipocondríaca es una persona que cuanto enfermedad padece, entonces asume que la tiene. Hay personas que están enfermas, no necesariamente físicamente. Es un asunto que lo trabajan en sus mentes y asumen cuanta enfermedad parece que la tienen.
Pero los conceptos teóricos mejor abordados y explicados, dejémoselo a la doctora Araya que ella los aborde. Tiene toda la preparación teórica y técnica del caso. Y también, más importante, el abordaje que la doctora Araya haga a la luz de la palabra del Señor para salir usted y yo de ese flagelo de la hipocondría. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Le agradezco el que usted nos haya sintonizado en esta tarde-noche. Esperamos haberle devuelto con réditos la inversión de tiempo que usted hizo y esperando que la palabra del Señor haya llenado sus corazones y sus vidas. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.